Lucas 22, 31. Evangelio de Lucas. Lucas escribió 2 libros. ¿Cuál es el otro que escribió? A ver, estudiantes de la Biblia. ¿Ah? Hechos. Qué bárbaros son ustedes. Lucas 22, 31 y 32. ¿Lo tiene? Me dice amén. Esta enseñanza se llama Cuando las tinieblas llaman. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Incline su rostro y oramos. Padre, una vez más, Señor, ponemos en manos de tu Espíritu Santo este momento maravilloso, Señor, en el que tú nos hablas a nuestras vidas. Precioso Padre, que este momento, Dios de la gloria, sea algo más que el momento del sermón o el tiempo de la prédica, Señor, sino sea ese momento en el que tú nos hablas a nosotros y tu palabra penetra en nuestros corazones y cual semilla causa en nosotros frutos, bendito Dios, que te agraden a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús nos rendimos, Señor, para que tú nos hables y tú nos corrijas, tú nos exhortes, nos animes a seguir adelante en este camino precioso, el camino de tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. El reino de las tinieblas, mis hermanos, es un reino en donde Satanás se mueve libremente. Le mencionaba a los hermanos en los otros servicios que vemos cómo en este tiempo que nosotros estamos viviendo hay un tiempo en el que las tinieblas están avanzando. Si usted nota, si usted ve las noticias, si usted ve las películas de hoy en día, si usted ve los mensajes que hay, la violencia y las cosas siempre han existido en las películas, pero si usted ve y le pone atención a las series y cosas que hay, usted ve que hay una intención no solamente de entretener a la gente, sino hay una intención de adoctrinar a las personas en ciertas cosas que pertenecen a las tinieblas. Entonces vemos nosotros este avanzar de las cosas ocultas y oscuras, hermano, que están llenando de alguna manera este mundo. Y a veces nos preguntamos cómo es posible que esto esté avanzando tanto. A veces podemos llegar a sentirnos nosotros como iglesia frustrados al ver que todas estas cosas crecen y de alguna manera, hermano, nosotros sentimos como si nos estuviéramos quedando pequeños. Yo les he mencionado que se cumple la palabra donde dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y la iglesia es algo bueno. Déjelo repito, la iglesia es algo bueno. Y si usted escucha, ya se oye por ahí en el mundo mucho más claro, ya lo están diciendo de manera más descarada, que la iglesia es algo malo, lo están considerando algo malo. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que esto avance tanto? Bueno, es la voluntad de Dios. Como dijo alguien por ahí, ¿será que podemos orar para que eso se detenga? ¿Será que podemos orar para que el anticristo no aparezca? Que nunca venga el anticristo, dijo alguien por ahí. Podemos orar, pero de todas maneras va a venir. Entonces podemos orar para que las tinieblas no vengan, pero de todas maneras va a haber tinieblas. Podemos orar para que las tinieblas nunca vengan a nuestra vida, pero lo cierto es que vamos a pasar por momentos de oscuridad. ¿Por qué Dios permite las tinieblas? Una vez más, porque Dios quiere corregir, porque Dios usa los momentos de oscuridad y las tinieblas para corregir. Por eso es que cuando nosotros vemos un avanzar
de las tinieblas no es otra cosa más que estamos llegando al momento en el que Cristo vendrá a la tierra, en el que su iglesia va a ser arrebatada y en poco tiempo el reino de Jesucristo será establecido sobre esta tierra. ¿Cuántos se gozan por ello? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Pero entonces Dios permite, hermano, que nosotros pasemos por momentos de tiniebla. A nivel personal, Dios permitirá la oscuridad en nosotros, que nosotros pasemos por oscuridad, porque eso lo utiliza el Señor para corregirnos. Le mencionaba a los hermanos que la mayoría de varones nos gustan las linternas, las lámparas. No sé por qué hay un gusto por las lámparas, hermano. Yo no sabía por qué, pero luego vi a mi papá y dije, lo heredé de mi papá. Entonces uno como que acumula por ahí, tiene luces por todos lados, hermano. Entonces, y cuando uno tiene una lámpara, uno no puede esperar para que oscurezca, ¿verdad? Porque si usted tiene una lámpara, usted la quiere usar, probarla en oscuridad. Entonces usted dice que hubiera un apagón o algo para estrenar esta mi luz que yo tengo. Ahora, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, una vez más, usted yo nunca he visto a nadie con una lámpara de día así, hermano, ¿verdad? ¿Verdad que no? Si usted mira a alguien, dice, este está loco, ¿no? Está chiflado, ¿cómo está usando una lámpara cuando realmente no la necesita? Entonces, si la Biblia es lámpara, eso quiere decir que usted y yo vamos a pasar por momentos de oscuridad, que las tinieblas van a cubrirnos de vez en cuando. Entonces, para eso necesitamos encender la lámpara. ¿Para qué, hermano? Dios permite que pasemos por tinieblas porque quiere corregirnos, porque quiere que nosotros nos enfoquemos. Cuando usted anda de día, hermano, usted fácilmente se puede distraer. ¿Por qué? Porque está todo el panorama abierto. Entonces fácilmente puede pasar algo a su alrededor y usted se enfoca en eso y quita la mirada de lo que realmente es importante. Cuando pasamos por oscuridad, es la lámpara la que nos indica a nosotros por dónde tenemos que caminar. ¿Verdad que las tinieblas son algo, lo oscuro? Yo no sé si en alguna oportunidad usted se ha quedado en un momento así como muy oscuro y hay incertidumbre porque usted no sabe qué hay. Le comentaba a los hermanos que en una ocasión yo iba en el freeway con alguien, no me recuerdo, era un amigo mío, y de repente va él en el carro, hermano, y me dice, ¿alguna vez has visto has manejado con la luz apagada? Me dijo él. Pero no había terminado de decir eso cuando en el freeway, hermano, yendo como a 75, 80 millas por hora, apaga las luces, hermano. No me preguntó si yo quería tener esa experiencia, si me interesaría ver, si yo quería, porque yo le hubiera dicho que no. Entonces, inmediatamente me apaga la luz, hermano. Y cuando me apagó la luz y yo vi hacia adelante, así me agarré de algo, porque la oscuridad causa ese temor en nosotros. Por eso es que necesitamos la luz. En la oscuridad, cuando tenemos una lámpara, la lámpara nos ayuda ¿a qué? A enfocarnos en lo que realmente es importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la lámpara? Empezamos a alumbrar por donde vamos a caminar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar obstáculos. La lámpara nos dice a nosotros dónde hay un peligro. La lámpara nos dice a nosotros dónde está el camino. La lámpara nos indica a nosotros dónde está la puerta para que nosotros podamos atravesar. Entonces, cuando usted y yo pasamos por momentos oscuros en nuestra vida, es tiempo de usar la lámpara que el Señor nos ha dado para que nos alumbre el camino y nosotros encontremos la puerta por donde salir. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, a veces, hermano, Dios tiene que usar al mismo diablo para corregirnos a nosotros. Y no me ponga cara de what you talking about, Willis, porque eso lo dice la Biblia. Vea conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 5, versos 4 y 5. Y en el contexto de esta historia, para que lo entienda usted mejor, si usted no ha leído esto antes, había un hombre cristiano en la iglesia de Corinto
que se estaba portando mal, hermano. Este hombre andaba de inmoral, estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. Imagínese usted. Entonces lo corregían y no hacía lo que tenía que hacer, hermano. Le decían y el hombre simplemente no. Entonces Pablo, que quería poner orden en la iglesia, escribe lo siguiente. Mire lo que dice 1 Corintios 5:4. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Note, la resolución a la que llegó el apóstol Pablo, dijo: este no se compone. Entonces lo que vamos a hacer es, dijo, y a mí me encanta porque lo pone así bien bonito, ¿verdad? Bien espiritual y bien ungido. Él dice: en el nombre del Señor Jesucristo, yo no voy a estar, pero mi espíritu va a estar ahí con ustedes, y en el nombre del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. Por muy bonito que suene, lo que le venía a ese hombre era la noche, hermano. Se le venía la noche encima. Eso es como cuando usted, no sé si a usted le pasó que estaba en la escuela y jugaban los muchachos con uno, y cuando uno ya se iba le decían a uno: adiós, que te vaya bien, que te mate un tren y que te aplaste bien, ¿verdad? No sé si alguna vez a usted le dijeron eso. A mí me lo dijeron, hermano. Qué bueno que no eran profetas y no se cumplió. Pero le decían a uno: que te vaya bien, pero que te mate un tren. Entonces algo así era lo que estaba diciendo Pablo: en el nombre del Señor Jesucristo. Así como que alguno dijo: ahorita va a decir que se le vaya el demonio ese que tiene y que siga adelante. No, dijo: entréguenselo a Satanás, para que Satanás le pegue una arrastrada, para que Satanás juegue fútbol con él, no sé, haga algo que a él le destruya la carne. Y ese mismo sufrimiento por el que él va a pasar, eso mismo lo hará reflexionar y entenderá que necesita corregir su vida, arrepentirse, a fin de que él sea salvo. Imagínense, hermano, entregado a Satanás para que se salve. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios va a utilizar a veces las tinieblas en nuestra vida para corrección. Dios tiene que corregir nuestras vidas. Ahora, la promesa de Dios, hermano, es que Satanás será destruido. Esto es lo bonito, porque a veces nosotros nos podemos sentir como muy atacados. Hermano, estoy siendo atacado por el enemigo, y a veces realmente puede ser el enemigo el que nos está atacando. Nosotros tenemos que entender que el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que si el enemigo nos está atacando, hermano, y nosotros no fuimos a buscar esas tinieblas, porque a veces nosotros somos los que la buscamos, pero cuando nosotros no lo hemos buscado y eso vino a nosotros, Dios lo permite para que nosotros una vez más nos enfoquemos en aquellas cosas que Dios quiere corregir en nuestra vida, y que nosotros digamos: ok, si el diablo me está atacando es porque Dios se lo está permitiendo. Entonces voy a ver qué es lo que Dios quiere arreglar en mi vida, voy a poner atención y voy a corregir lo que a mí me está pasando, entendiendo que el enemigo ya está vencido. ¿Cuántos se gozan porque el enemigo ya fue vencido, hermano? Mire, le leo rápidamente Romanos 16, 19 y 20. Dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Estoy leyendo Romanos 16, para aquellos que anotan. Romanos 16, 19 y 20. Dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermano, siempre es motivo de gozo saber que el diablo está vencido. Siempre es motivo de gozo saber que el Señor ha puesto al enemigo bajo la planta de nuestros pies. Le comentaba a los hermanos que hay un hermano
que es guatemalteco, pero él canta ranchero. Y él canta un canto que dice: hazte un lado, diablo errante, porque hoy vengo desafiante con aquella fe latente que el Espíritu me dio. Hoy vas a temblar de veras, porque quieras o no quieras, el Espíritu será quien te corra por las buenas, quien te corra por las malas, y el poder de Jesucristo tú no lo soportarás. ¡Ajúa! Dice el hermano después, ¿verdad? Entonces, muy tarde vino el acordeón. Además es ranchera, no norteña. Pero entonces, hermano, le preguntaron a él por qué él hacía ese tipo de canciones así, que hablaban de destruir al diablo y de perseguirlo y agarrarlo del pelo y tirarlo por allá. Y él contestó: es que a la gente le encanta oír de eso. Dice, le encanta saber que tiene victoria sobre el enemigo. Y me compran cassettes, dijo él, ¿verdad? Entonces por eso él hacía esas canciones, porque llamaban la atención. Entonces, saber que el enemigo está vencido, hermano, para nosotros es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús, porque Él es bueno. Entonces, las tinieblas en nuestra vida pueden ser un beneficio cuando nosotros comprendemos que Dios tiene un plan. Mire, hermano, yo le mencionaba, y ahora le voy a leer Santiago, si quiere vaya buscando Santiago capítulo 1. Cuando yo entendí ciertas cosas, hermano, y entendí esto en la palabra, yo dejé de sufrir por cosas que a veces uno sufre por gusto. Cuando a nosotros nos ofenden, hermano, por ejemplo, cuando a mí me ofendían, yo, hermano, así me quedaba con eso, aunque yo por naturaleza soy de las personas que suelto rápido lo que me pasa. Yo por naturaleza me pasa algo, me ofende a alguien y rápido, intencionalmente empiezo a olvidarme de eso y a enfocarme en otras cosas, y eso me ayuda a seguir adelante sin detenerme. Entonces, pero tengo que reconocer que humanamente me afectaba. Cuando alguien me hacía un mal comentario, me decían algo, hermano, me quedaba pensando en eso. Y yo me quedaba pensando cómo me desquito, cómo digo, qué hago para desquitarme de esto, para sacarme esto que traigo en mi corazón. No sé, en el nombre de Cristo lo entrego a Satanás, o qué voy a hacer. Y empezaba yo a pensar en eso, y a veces lo que pasa es que empezamos a crear una raíz de amargura. Hasta que un día leí en la Biblia, hermano, que David iba caminando con uno de con gente de él, ¿verdad? Iban sus escuderos ahí, sus guaruras, y él iba caminando con ellos. Y de repente se aparece un hombre llamado Simei. Y este Simei, hermano, empezó a tirar tierra y a ofenderlo y a decirle: sanguinario, tú eres un sanguinario. Y salta uno de los escuderos de David y dice: le voy a arrancar la cabeza a este perro muerto. Y David le dice: no, detente, tal vez Dios me lo mandó. Hermano, cuando yo leí eso, dije: wow, ¿cómo es posible que Dios le haya mandado a alguien para que lo ofendiera? Pero eso lo dijo David: quizá Dios me lo ha mandado porque algo está tratando conmigo. Entonces, cuando yo entendí eso, después, hermano, ya no vi las ofensas de la misma manera. Cuando alguien me ofende a mí, porque todavía pasa, cuando alguien me ofende o me insulta o dice algo o habla mal de mí o se expresa mal de mí, hermano, yo ya no lo tomo de esa manera, sino que digo: quizá Dios me lo mandó. Quizá Dios me mandó a esa persona que me hablara de esa manera porque quiere tratar algo conmigo. Quizá quiere tratar con nuestro orgullo a veces el Señor. Y por eso es que el Señor permite que alguien nos diga algo que nos hace sentir incómodos. Cada vez que alguien le diga algo a usted, usted analice por qué se lo está diciendo. Y piense: de pronto me he portado así. De pronto esta fue la idea que le di a las personas. Entonces me está pasando esto para que yo entienda que todo lo que sucede a mi alrededor es Dios el que tiene el control. Es Dios el que permite que alguien nos diga algo bueno, o es Dios el que permite que alguien nos haga una ofensa. ¿Por qué? Porque a través de eso mismo está haciendo la obra en nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, busque Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esto es muy interesante, hermano, porque fíjese, la palabra perfectos y cabales, la palabra perfecto ahí es una palabra griega que se dice teleios, y teleios significa maduro. Entonces, cuando el Señor permite que tinieblas vengan a nuestra vida, cuando el Señor permite que una prueba venga a nuestra vida, lo que está haciendo es causando en nosotros madurez. Si algo va a hacer el Señor, hermano, al permitir que las tinieblas avancen en este mundo, es madurar su iglesia. Es quitar aquello que de pronto, hermano, va a llegar el momento en el que Dios, dice la Biblia, que Él se va a separar a las ovejas de los cabritos, hermano. Y los cabritos los va a poner a la izquierda. Esta, ¿verdad? Otra izquierda. Esta izquierda. Los va a poner a la izquierda, hermano. Y a las ovejas las va a poner a la derecha. ¿Va a desechar a los cabritos? No, no es eso. Pero van a estar en un proceso, hermano, donde Dios va a tratar con su iglesia. Y los que logremos estar firmes y oremos al Señor para mantenernos firmes, hermano, somos los que realmente vamos a permanecer. Y voy a permanecer yo y va a permanecer usted. Déjelo, repito, porque hay unos que no quieren permanecer. Voy a permanecer yo y va a permanecer usted. El Señor le va a dar la fuerza para mantenerse firme. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios quiere madurar su iglesia. Cuando el Señor permite las tinieblas es porque está buscando que nosotros como iglesia maduremos. Cuando Dios permite las tinieblas sobre tu vida como individuo, como familia, está buscando que tú puedas ser alguien maduro. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Ahora, fíjese, no solamente eso, sino que dice que nosotros seamos perfectos y cabales, sin que nos falte nada. La palabra cabal es una palabra que se dice holokleros, así se dice en griego. Y no está bien si no se le queda, hermano, ni a mí se me ha quedado. Pero lo que significa esto es sano. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor a través de las pruebas, a través de las tinieblas? Busca que nosotros seamos maduros y seamos sanos. Dios quiere sanar su iglesia. Dios quiere quitar la enfermedad de la iglesia. No hay peor cosa que un cristiano que es inmaduro, hermano, y que ya lleva años y todavía están las mismas, y un cristiano que está enfermo, que no ha recibido la sanidad. Entonces, cuando venga tinieblas a nosotros, digamos: el Señor me está madurando, el Señor me está sanando, el Señor está haciendo la obra en mí. Tenemos que aprender de cada situación que nosotros pasamos y de las situaciones que han hecho otros. Cuando veamos nosotros la prueba de alguien, hermano, en lugar de criticar, mejor aprendamos de lo que está pasando con esa persona. Porque en las pruebas nosotros somos medidos, somos pesados. A ver qué tanto nosotros tenemos. Fíjese, es interesante porque se recuerda de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor se le dio una palabra y se le dijo: Nabucodonosor, tú tienes que reconocer que Dios te ha bendecido. Tienes que darle la gloria a Dios. Y Nabucodonosor se le olvidó la advertencia que le hicieron y de repente se paró y dijo: esta es la Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder y para mi gloria. Y empezó a darse la gloria él solo. Y entonces se cumplió la palabra que habían dado sobre él. Se convirtió como en un animal, le creció el pelo, le crecieron las uñas, parecía una bestia, hermano, comiendo grama, comiendo zacate. Ahí estaba. Después de ser el hombre más poderoso del mundo, hermano, en aquel tiempo, se convirtió en una especie de animal porque no le dio la gloria a Dios. Dios tuvo misericordia de él, alzó sus ojos al cielo, su razón le fue devuelta y fue restaurado y puesto una vez más en su reino. Años más tarde aparece un hombre llamado Belsasar, nieto de él.
conocía de la historia, sabía lo que había pasado con él, hermano. Y de repente se le ocurre, según él, una brillante idea: ir y sacar los utensilios que pertenecían a la casa de Dios. Y se pone a tomar y a hacer fiesta en ellos y llama a su gente. Es una cosa horrible, hermano. Hizo una fiesta tremenda. Y mientras estaba ahí, el Señor le mandó un mensaje de texto. Fíjese, eso no es nuevo. Ya en la Biblia habían mensajes de texto. Nada más que ahí apareció una mano y empezó a escribir en la pared. Y decía: Mene, mene, tekel uparsin. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Sabías de la corrección que yo había traído a esta familia y no quisiste hacer caso. Ahora vas a pagar las consecuencias. Aunque pensabas que tu reino nunca iba a ser penetrado, aunque pensabas que nunca ibas a ser conquistado por otros, tu reino ha sido entregado a los medos y a los persas. Y ese mismo día Belsasar se murió, hermano. Se acabó su reino porque no entendió, no aprendió de los momentos de oscuridad por los que su abuelo había pasado. Entonces, cuando fue pesado, él fue hallado falto. ¿Por qué Dios permite las tinieblas en nosotros? Para que seamos medidos, para que se nos quite lo que está de más y se nos ponga lo que nos hace falta, para que seamos cabales. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos quieren ser cristianos cabales, hermano? ¿Cuántos quieren ser cristianos cabales? Que no nos falte absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros debemos aprender a salir de las tinieblas. Volviendo a Pedro, Pedro pasó por las tinieblas por solicitud directa de Satanás, hermano. Mire qué importante era Pedro, que el mismo diablo lo mandó a pedir. Fíjese, pero ¿cómo ocurre esto, hermano? Ocurre en un momento en el que él fue afirmado por Jesús. Mateo capítulo 16, versos 17 y 18. Yo se lo leo, dice así: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, hermano? Pasa que Jesús está preguntándole a los discípulos: ustedes, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a decir, bueno, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Juan el Bautista, y empezaron a darle algunos nombres ahí. Entonces Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí saltó Pedro, hermano, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro pronuncia esto, el Señor Jesús lo afirma y le dice: dichoso eres tú, Pedro, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. Has recibido, fuiste un receptor de la revelación directa del Padre sobre ti. Esa afirmación, hermano, hizo sentir a Pedro como la última Coca-Cola del desierto, y eso que todavía no existía. Y Pedro se sentía. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros a veces? A veces nosotros pensamos que las afirmaciones que nos dan van a durar para siempre. Y Pedro pensaba, yo me imagino, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia, pero es bueno usar la imaginación para entender ciertas cosas. Yo me imagino que Pedro caminaba así. ¿Oyeron ustedes? ¿Vieron? ¿Quién de ustedes recibió la revelación? Yo soy el que recibo la revelación. Es más, ¿sabe qué se sintió él? Se sintió que él podía aconsejar a Jesús. El consejero de Jesús ahora soy yo. Yo soy el que recibo las revelaciones. Entonces quiso decirle a Jesús, cuando Jesús empezó a hablar de que él iba a ir a la cruz, empezó a decirle: no, Señor, quiérete a ti mismo. ¿Cómo va a suceder esto? Y de decirle a Pedro que era un hombre que recibía la revelación del Padre, de repente el Señor le habla y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. De decirle que era un tremendo profeta, pasó a decirle que era Satanás. Porque nosotros lidiamos con dos naturalezas, hermano: la naturaleza de Dios y la naturaleza de la carne. Y eso siempre actúa en nosotros. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Se lo menciono porque a veces a nosotros nos dicen algo bueno,
Y nosotros tendemos a inflarnos con eso y pensamos que todo eso va a ser siempre. Y la realidad es que todo lo que nosotros logremos en este mundo, hermano, un día ya no será igual. El que sube una montaña y llega a la cima, cuando llega a la cima, lo que le queda es ¿qué? Empezar a bajar. Entonces el que logra algo, sea lo que sea, hermano, todo lo que recibimos nosotros aquí, las afirmaciones que alguien nos puede dar, de habilidades que nosotros tenemos, ciertamente llegará el momento en que hay que bajar de esa cima. Hay que bajar de esa montaña, hermano, no nos queda de otra. Le mencionaba a los hermanos en el servicio anterior que yo tenía la idea de que yo siempre iba a ir hacia adelante. Entre más edad, más joven, hermano. No sé, tenía así como que no lo pensaba así directamente, pero yo decía, no, me hablaban de que cuando uno llega a cierta edad, como que ya empieza, y yo decía, no, yo para arriba. Allá por los 80 tal vez empiece a pensar en algo así, pero hermano, la realidad es que hay cosas que ya no son iguales. El otro día andaba caminando yo y mi esposa estaba en el cuarto, y como todo estaba callado, hermano, cuando yo caminaba, ¡plac!, le hacía mi pie. Empezó así como a tronar, hermano. Y yo así, y mi esposa se me queda viendo así, se asustó, yo creo, dijo, me casé con Terminator. y necesita aceite porque ya está rechinando, ¿no? Y yo me hacía el track, y yo me le quedo viendo y le digo, no estoy viejo, estoy crujiente, que es diferente. Y uno piensa que todo va a ser para siempre, hermano. Mire, yo he conocido predicadores tremendos que en un tiempo tuvieron su momento de gloria, hermano. Llegaron a la cima y de ahí comenzaron a bajar. No se perdieron ni nada, simplemente sus ministerios comenzaron a menguar en ese sentido porque ya era su tiempo. Tenían que dar lugar a otros más jóvenes, otra gente que Dios iba a levantar. Entonces lo que a usted y a mí nos digan hoy como afirmación, tenemos que traerlo delante de los pies del Señor. Decirle, Señor, la gloria es para ti. Hoy estoy bien en esto, pero yo no sé cómo será mañana. Yo he sabido de pastores que han predicado de una manera tremenda, eran tremendos oradores, hermano. Y ya viejitos, ay Dios, ahí parados en el púlpito. Supe de uno que lo tuvieron que bajar porque ya lo que decía eran incoherencias de ser un tremendo predicador. Entonces nada en este mundo es para siempre. Lo único eterno es lo que Dios pone en nosotros, hermano. Lo que Dios ha prometido, eso es lo eterno. La vida que Dios nos da, eso es. Sus promesas son eternas. Eso es lo que nos va a sostener aun cuando ya nadie nos diga que qué bien hacemos las cosas. Aun cuando nadie nos afirme, hermano, la palabra de Dios nos sostendrá en todo momento. Dicen amén. Le dan un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces el Señor reprendió a Pedro, hermano, porque él empezó a poner su mirada en esas cosas. Y empezó a decir, Mateo 26, 33 al 35, yo se lo leo. Dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Pedro, mis hermanos, al recibir esa afirmación de Jesús, dijo, no, yo voy hasta la muerte con él. Y a veces nosotros somos muy fáciles para decir ciertas cosas y pensar que somos invencibles, hermano. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que a veces Dios tiene que permitir que pasemos por tinieblas para arreglar. ¿Será que Pedro cumplió su promesa de ir hasta la muerte con Jesús? ¿Qué dice usted? ¿La cumplió o no la cumplió? La cumplió. Sabe que sí la cumplió, pero no la cumplió en sus fuerzas. Porque lo que encontramos es que se cumple la palabra de Cristo que le dice, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Entonces ahí se cumplió lo que Cristo dijo. Pero ya
lleno del Espíritu Santo, Pedro entonces estuvo dispuesto a dar la vida por el Señor y murió. Es más, a él se cree que lo crucificaron. La Biblia no lo dice, pero la historia cuenta que él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y fue crucificado en una cruz en forma de X, con la cabeza hacia abajo. Así lo mataron a él, hermano. Fue hasta la muerte, pero fue el Señor el que le dio la fortaleza para poder cumplir eso. Nosotros tenemos que depender todo el tiempo de nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pedro, hermano, tenía una tendencia. ¿Por qué el Señor le dice: Simón, Simón, el Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo? ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque el Señor podía verlo en la arrogancia que había en las palabras del mismo Pedro. Aunque el Señor le cambió el nombre, se recuerda que el Señor le cambió el nombre y le dijo, tú eres Pedro. La palabra Pedro es una palabra griega que se dice Petros, y Petros significa piedra. Y luego el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, la palabra roca es la palabra Petra, y Petra significa peña. Entonces, para aquellos que pensaban que el Señor le estaba hablando a Pedro y que sobre él iba a edificar la iglesia, no es así, porque a él le dijo: tú eres Petros, tú eres una piedra pequeña, y sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre esta peña. ¿Cuál era la peña? Lo que Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad yo voy a edificar mi iglesia. Todo aquel que crea que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, será parte de esa iglesia que yo estoy levantando. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero entonces, note que cuando Pedro comienza a decir esto, el Señor no le llama Pedro, sino le llama Simón, el nombre que él tenía antes de que Cristo se lo cambiara. Ahora, nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo el Señor al pueblo de Israel también le hablaba de la misma manera. ¿Se recuerdan los que vinieron el domingo pasado que hablamos de cómo el Señor le cambió el nombre a Jacob? De Jacob pasó a ser Israel. Entonces él era Jacob, el que toma por el talón, era el tramposo, él era el que todo el tiempo estaba queriendo salirse con la suya. Entonces el Señor en un encuentro le cambia el nombre y le pone el nombre de ¿qué? Israel, que significa gobernado por Dios. Ahora, cuando el Señor iba a reprender al pueblo de Israel, hermano, no le decía hijos de Israel. ¿Sabe cómo les decía? Hijos de Jacob. Porque ustedes están actuando como la naturaleza de la carne, en lugar de actuar como gobernados por mí. Eso era lo que Dios estaba diciendo implícitamente. Entonces a veces, hermano, quiere saltar. En nosotros tenemos esa tendencia a actuar como nuestra vieja naturaleza. Entonces el Señor tiene que traer las tinieblas para que nosotros saquemos nuestra lamparita y empecemos a ver dónde estamos fallando y qué es lo que necesitamos entregar al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, Jesús permite las zarandeadas, hermano, al mismo tiempo que intercede por nosotros. Porque el Señor le dice a Pedro en el pasaje que leímos al principio: yo he rogado para que tu fe no falte. Y mire, el diablo tiene un trabajo. Yo no sé si usted sabía, pero el diablo tiene acceso a la presencia de Dios. Contrario, algunos se imaginan al diablo allá en el infierno con un tenedor en la mano, una cola larga y unos cachos así todo rojo, ¿verdad? Ese es el de la lotería. Pero realmente Satanás es un espíritu y va y tiene acceso. Mire que Satanás lo pidió a Pedro, lo pidió para zarandearlo como a trigo. ¿Por qué, hermano? Fíjese, el diablo, ese es su trabajo: ir al cielo, ir delante de la presencia de Dios y acusarlo a usted y acusarme a mí. Entonces él va de chismoso, ¿verdad? Él lo ve a usted o me ve a mí y dice: voy a ir y le voy a decir que me dé permiso porque anda haciendo lo que no debe o anda pensando lo que no debe. Entonces el enemigo se siente con ese derecho y va, hermano, delante de Dios, y créame, no va a contar mentiras,
No es que el diablo llega allá inventándose una historia, porque ¿quién le puede mentir a Dios, hermano? El diablo sabe que no le puede mentir a Dios. Entonces cuando llega allá, realmente va diciendo verdades. Pero hay alguien más que está en ese trono. Y ese es Cristo Jesús, nuestro abogado, hermano. Entonces cuando el diablo llega a acusarnos, aparece Cristo Jesús, nuestro eterno abogado, para decir: sí es cierto, sí falló, pero yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario y ahora puede recibir ese perdón. Está limpio por mi sangre y ahora me pertenece a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Día y noche dice la Biblia que el enemigo nos está acusando a nosotros, pero día y noche está ese abogado diciendo: todo está bajo control, yo lo compré, es mío, me pertenece a mí. ¿Cuántos son de Cristo aquí, hermano? ¿Cuántos son de Cristo aquí? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria al nombre del Señor. Entonces siempre hay un propósito. Yo quisiera terminar con el Salmo 23, hermano. Y a veces nosotros omitimos ciertas cosas de la palabra porque nos gusta eso de tomar lo que es precioso para nosotros y lo que aunque toda la palabra es preciosa, hermano, y lo que pareciera ser algo negativo, como que no nos gusta. De hecho es gracioso porque un cristiano puede hablar fácilmente de la muerte, por lo menos la mayoría, ¿no? Quizá no todos, pero para nosotros hablar de la muerte es normal. Como dijo la viejita, camino que todos llevan, dijo, ¿verdad? Ella no quiso meterse ahí en ese grupo, pero realmente es camino que todos nosotros llevamos. Entonces a veces queremos omitir ciertas cosas, pero mire lo que dice el Salmo 23, hermano. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Realmente esto se tradujo como nada me faltará, pero la traducción más apropiada es nada me falta. O sea, en Él lo tengo todo. No es que nada me faltará, si lo tengo a Él, no me falta nada. Entonces, ¿por qué es muy importante esto, hermano? Porque yo soy su pastor aquí en la iglesia. Yo soy. Pero yo soy humano. Entonces yo le puedo fallar. Por eso usted no tiene que poner los ojos en mí. Y como dijo el apóstol Pablo: imítenme en lo que yo imito a Cristo, dijo él, ¿verdad? Entonces nosotros como pastores, hermano, procuramos hacer lo mejor que nosotros podemos. Pero somos humanos. A alguien le vamos a quedar mal. A alguien se nos va a chispar no darle una llamada, hermano. A alguien se nos va a pasar no saludarlo cuando pasó y qué sé yo, andábamos. El domingo pasado me tocó predicar los 3 servicios, hermano, y terminé cansado. Le digo que yo antes pensaba que había tomado la fuente de la eterna juventud, pero realmente terminé bien cansado, bien cansado. Y vino un pastor después que tiene su servicio aquí en la tarde y me estaba hablando, hermano, yo así, viendo un cartel que él me estaba enseñando, y me hablaba, no me acuerdo qué me dijo. Cuando me fui a la casa me dio una pena porque dije yo, ni atención le estaba poniendo, estaba tan cansado que no le puse atención. Entonces alguien puede decir: ay, qué bárbaro el pastor, ni atención me puso. Vaya que era un pastor, ¿no? Pero realmente somos humanos y nos cansamos. Podemos cometer errores, podemos decir cosas a veces que pueden de alguna manera, sin intención nuestra, ofender a alguien. Por eso es que es tan importante que su pastor sea, aparte de mí, el príncipe de los pastores. ¿Sabe qué significa príncipe? Principal, el primero, el número 1. Él, aunque yo no le llame, hermano, Él va a estar con usted todo el tiempo. Aunque yo no pueda estar físicamente, porque yo no puedo andar de acá para allá, el Señor siempre estará con usted. Nada le falta cuando usted tiene al Señor como su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, luego sigue diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él es mi sábado, mi Shabbat. El Shabbat, el descanso, el reposo, no es un día, es Cristo Jesús. Él es el que me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia
por amor de su nombre. Pero luego el salmista David dice en el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire qué hermoso es esto, hermano, porque él dice: yo sé que también voy a pasar por valles. Yo sé que también cuando uno tiene a Dios como pastor, como el que lo guía, como el que conforta su alma, como la mayor provisión, eso no quiere decir que no vamos a pasar por tinieblas. Pero cuando yo pase por ahí, yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque Él estará conmigo. Cuando tú pases por tinieblas, hermano, Dios no solamente te ha dado su palabra para que tú te puedas alumbrar en el camino, sino que Él mismo, aunque no lo puedas ver en medio de la oscuridad, Él estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice, déle ese aplauso al Señor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara sirve, hermano, para corregir. No nos gusta la vara. Yo le contaba a los hermanos anoche que nosotros compramos en una librería cristiana, por cierto, porque eso no lo encuentra en Walmart usted. Compramos unas reglas cuando nuestros hijos estaban pequeños. Porque pequeños es que hay que corregirlos, hermano. Ya de grandes, no, ni modo que se agarre a boxeo con ellos, ¿verdad? Pero cuando están pequeños sí hay que corregirlos. Y nosotros compramos unas reglitas así y les mandamos a poner nombre. O sea, tenían el nombre de cada hijo nuestro. Y tenía un texto que decía: y lo corregirás con vara. Entonces nosotros, bonito, hermano, es un nombre así bonito, así media gruesecita. Y esa vara, esa reglita, cuando uno de ellos hacía algo que no estaba bien, mire, allá donde tienen más acolchonado, les dábamos sus reglazos. Y ellos, hermano, no abusamos nunca de ellos, por favor. Las cámaras que me están viendo y todos ustedes que están en contra de corregir a los hijos, entiendan que esto hay que hacerlo cuando están pequeños. Hay que agarrar esa vara. Y yo me acuerdo que los muchachos, hermano, para nosotros era bonito ver ahí con nombre y tal cosa. Y el texto, ¿verdad? Era como el tal sea entregado a Satanás, qué sé yo. Pero bueno, pero ellos, hermano, cuando lo veían, una vez nos lo escondieron. Y la vara, decíamos nosotros, ¿será que fue traspuesta al cielo? ¿Será que era de la madera de la vara de Aarón que reverdeció? Y nosotros pensábamos que si ellos la habían escondido, ¿por qué? Porque no querían ser corregidos. Cuando nosotros somos inmaduros, eso lo hacían porque eran niños. Y después no, nosotros muy pocas veces les pegamos a nuestros hijos, pero cuando lo ocuparon, hermano, después eran amenazas, ¿verdad? Le decíamos, bueno, si tú ocupas más de la varita, yo no tengo problema en mandar a hacer otra, un poquito más grande, porque ya estás más grande. Entonces los corregimos. No nos gusta la corrección. El no recibir la corrección de Dios es una señal de inmadurez. Entonces tenemos que aprender a que hay vara y hay cayado, y eso nos infunde aliento. ¿Por qué? Porque demuestra que tenemos Padre. Cuando Dios nos corrige, nos está diciendo: tú eres mi hijo, por eso te estoy corrigiendo, porque te amo, porque eres mío, porque me perteneces a mí. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y mire, es hermoso esto, porque David entendía, dijo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y luego dice, verso 5, ya voy a terminar: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando usted y yo pasamos por tinieblas, hermano, como el diablo se mueve en las tinieblas, lo dijimos al principio, ese es su hábitat natural, ¿verdad? Él se mueve en las tinieblas. Entonces, en ese momento de oscuridad, el enemigo va a tratar la manera de atacarnos a nosotros, de decirnos: ya ves, está oscuro, no que tienes luz, no que eres hijo de Dios, no que es lo que hacía con Jesús. Entonces, el enemigo va a tratar la manera de hacer eso, de angustiarnos en ese momento por el que nosotros estamos pasando. Pero David dice: tú me aderezas una mesa, me pones una mesa. ¿Para qué? Para que en momentos de oscuridad, en los valles de sombra de muerte,
ahí yo pueda alimentarme de tu palabra. Y cuando yo me alimento de tu palabra, aunque esté pasando por valle de sombra de muerte, yo soy fortalecido en presencia de mis angustiadores. Mis angustiadores van a venir a decirme: si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Pero yo voy a poder responder lo que Cristo respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo me voy a alimentar de la palabra en medio de la oscuridad, hermano, y eso me va a fortalecer para seguir adelante, a mí y también a ustedes. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción de Dios nos trae satisfacción. Cuando usted viene aquí a adorar, yo lo he dicho esto muchas veces, cuando usted viene a adorar, usted viene a darle adoración a Dios, y la unción de Dios cae sobre su vida, y eso lo que trae es satisfacción, hermano. Porque como usted y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, no vamos a ser satisfechos si nosotros no cumplimos eso. Entonces, en el adorarle a Él, nosotros recibimos esa satisfacción. Y luego sigue diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, el bien me seguirá todos los días de mi vida. Esa palabra bien ahí significa también alivio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pase por lo que yo pase, hermano. Si me duele algo, si me duele el cuerpo, el Señor es mi sanador. Si me duele el alma, el Señor es mi consolador. Él me sanará de todo lo que yo necesite. Si tengo un cansancio en mi vida, mi alivio será Él. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y la palabra misericordia quiere decir amor. El amor de Dios irá con usted donde quiera que usted vaya. Solamente tenemos que tenerlo a Él como pastor de nuestras vidas y entender que aún las tinieblas son permitidas por Él para corregir nuestra vida y para llevarnos al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor.